Hola a todos y a todas y a todes, qué gusto recibirles en otro jueves de charlitas climáticas, muy emocionados y emocionadas y emocionadas de estar con ustedes para hablar un poquito de lo que significa un tema muy importante y muy chévere que nos gusta siempre en esta época del año y que desde Yami que impulsamos porque nos gusta la moda, nos gusta el tema de vestirnos chévere, pero también nos gusta el tema de cuidar el medio ambiente y por eso hoy tendremos hilar un propósito, una conversación sobre moda sostenible en Boyacá, en donde vamos a tener de invitados a Tejido Rebanca, que es un taller artesanal nacido en Isa, Boyacá, que tiene como legado el telar y el hilado manual y pues hoy nos va a acompañar Francisco Gómez en una conversación. Recuerden que esto es charlitas climáticas, aquí no tenemos todas las respuestas, así que no importa tu edad, no importa tu experiencia en los temas que vayamos a tocar en la charlita de hoy, sino lo que importa es querer poner preguntas sobre la mesa y empezar a hablar sobre distintos temas que nos causan curiosidad en temas de crisis climática, ciencia, género y justicia social. Por aquí estoy contando que estamos muy emocionados porque justo este mes también vamos a estar haciendo otros temas de sostenibilidad en Villa de Leyva, entonces los invitamos a estar súper pendientes del ejercicio que desde Yami que también vamos a impulsar en Fashion Session en esta edición que será en Villa de Leyva. Magda, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal me escuchas ahí? Bien, por Bien, acá se escucha bien. súper, muchas gracias. Entonces, nada, un gusto saludarles a todas las personas que nos ven, a las que van a ver este en vivo igual después también. Agradecerles por acompañarnos en esta charlita sobre un tema que nos encanta. Ya Luis por ahí les contó algunas cosillas que van a estar pasando este fin de semana como en torno a la moda y en las que también estaremos participando. Entonces, por eso es que retomamos esta conversación sobre moda sostenible y qué bacano hoy al lado de Francisco que ya habíamos tenido el gusto de entrevistarlo, de charlar con él, de hacer un reportaje también contando su historia y qué bacano tenerlo hoy aquí en este en vivo. Entonces, hola Francisco, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias de parte mía y de todo el equipo de Tejidos Rebanca por esta oportunidad de conversar y de poder obviamente expandir todos nuestros tejidos y seguir tejiendo. Muchas gracias. Maxis, quiero contarte que ahí van entrando muchas personas y bueno, nos alegra mucho que se conecten y quiero decirles que en la parte inferior de la pantalla aparece un globito con una pregunta. Entonces, si ustedes tienen preguntas de los temas que vamos a ir hablando en el espacio, ustedes lo pueden dejar ahí en esa burbujita de preguntas y nada. Les cuento de nuevo, estamos en esta charlita que tiene por nombre Hilar un propósito, una conversación sobre moda sostenible en Boyacá. Así que nos gustaría que Francisco se presentara y nos contara un poquito de quién es para poner sobre la mesa y que todos los que nos están escuchando seguramente lo conocen, pero nada, no está de más presentarse de nuevo. Claro que sí, bueno, yo soy Francisco Gómez Díaz, yo soy artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia y vengo haciendo parte del equipo de Tejidos Rebanca desde su inicio. Yo soy fundador junto con Silvino Patiño, que es diseñador textil. Yo vengo haciendo parte de la dirección creativa de Tejidos Rebancá. Este es un proyecto que nació en Sogamoso, Boyacá, pero luego pues continuamos en ISA. Yo me encargo en el taller de todo lo que es la filosofía general de la marca a nivel de sus estéticas, a nivel ya más puntual, la creación de colecciones, la creación de cápsulas y a nivel un poco más técnico, mi campo de acción acá es el fieltro húmedo, el bordado a mano, en ciertos capítulos, sobre todo en la creación y en la conceptualización del bordado y también en la tintura de lana. Ese es un poco mi trabajo puntual acá en Tejidos Rebancá. Sin embargo, pues siempre surgen tareas varias, entonces pues me divido en diferentes campos. También me encargo un poco del Instagram y de pues mantener, digamos que dinámica esta parte de mostrarnos hacia los demás.
Buenísimo, Francisco, muchas gracias. Y justamente te quería preguntar un poquito por eso, ¿cómo saltaste de estudiar artes plásticas? ¿Cómo nació la marca de Tejido Rebanca? ¿Y qué significa Rebanca? Bueno, pues yo al final de mi carrera, ya en la preparación de la tesis de grado, decidí enfocarme por intereses familiares, por intereses nacidos pues en los viajes, nacidos digamos que de toda pues la historia familiar, enfocarme en el trabajo con lana de oveja y preguntarme por cómo se construye comunidad o cómo se configura un grupo humano, claro, alrededor de la lana de oveja como materia. Entonces, a partir de esa pregunta, estuve trabajando junto a diferentes comunidades en diferentes municipios de Colombia y de Francia también. Y en ese intercambio, en ese viaje, en esa comunicación, pues descubrí o fortalecí mi interés en la tintura con plantas, mi interés en el trabajo con comunidades, sobre todo en comunidades rurales, mi trabajo en cuanto al diseño, pero enfocado obviamente aún en ese momento en el gran campo pues de las artes plásticas. Ya luego, a mi regreso a Colombia, pues estuve preguntándome en la relación, cómo se construía la relación entre artes plásticas y artesanía y cómo la moda entra como quizás un aglutinante o quizás un puente entre estos dos campos o quizás como un eje transversal. Y ya cuando me conocí con Silvino, ya tenía como muchas más preguntas que respuestas respecto a ese papel de la moda y la artesanía y el arte en el mundo. Y cuando creamos Tejidos Rebancada, ya me di cuenta que realmente quería trabajar de lleno en el tema de moda y quería enfocarme en la exploración de la lana de oveja junto a otras fibras en diferentes técnicas, pero siempre preguntándome por ese papel de la lana en tanto eh, accionante o accionador de comunidades y en cuanto a eje importante en diferentes construcciones creativas. Tiene una raíz de la lengua castellana y tiene una raíz, o bueno, una terminación de la lengua muisca, del muiscubum. En esta terminación, que es la K, hace referencia a, eh, a la planta o a las plantas y a las hojas, sobre todo, como es el ejemplo de guasca, por ejemplo, a la guasca que se utiliza en los ajiacos, tiene esta misma terminación. Y la raíz castellana se hace más referencia a rábano. Rábano, de hecho, es otra palabra con la cual se conoce en la región, arrebancá. ¿Y por qué la escogimos? Bueno, pues fue un trabajo de descubrimiento que realizamos junto a la maestra hilandera Rosa Molina, que es la mamá de Silvino. Ella un día estaba cocinando en su cocina, en la vereda de las Cintas, en Sogamoso, y en esa preparación, creo que era un mute de maíz, surgió la palabra rebancá porque ella estaba agregándole rebancá a la sopa, y ellos, Silvino y Rosa, pues me contaron la historia o el uso de la planta, yo no la conocía, y a partir de ahí, pues hablando con Silvino nos dimos cuenta que era un nombre, pues, y pues, los usos tan específicos que tiene una materia o un material o una planta, en este caso, en un territorio y que son precisamente resultado de un habitar prolongado, de una curiosidad frente a ese lugar específico. Entonces nos gustó mucho rendir homenaje mediante esa palabra a los usos culinarios o a las recetas muy puntuales de la cocina tradicional campesina boyacense y a partir de ahí pues también relacionarlo con los usos que nosotros le damos a los colores y por supuesto el uso que se le da a la lana de oveja y cómo los productos que vamos creando pues siempre tienen esa relación con el territorio. Qué linda historia, Francisco, y justamente yo siento que ese ejercicio que has venido haciendo de construir comunidad alrededor de esta filosofía y, y de este hacer, pues ha generado muchas cosas bonitas porque por aquí te saludan. Pintura Gui, Tucson dice, me encantan sus productos.
Más abajo, Yeca Raya al Piso Melito te manda muchos corazones. Más abajo, eh, Gloria Escalderón Basto dice: nosotras como Asociación de Artelana estamos muy felices de lo que ha logrado Rebancá. Nosotras también dimos eh, muchos saludos desde el páramo. Entonces como que has creado comunidad alrededor de este ejercicio, y justamente ella menciona ahí algo que hicieron ustedes, que fue entregarles y vestir al presidente, y también han vestido a otras celebridades internacionales. Entonces, Francisco, cuéntanos un poquito de cuáles son esos hitos, esas pasarelas o esos eventos en los que han participado, de los que se sienten orgullosos, y cuál es como ese sentimiento que se traen de estar en este tipo de ejercicios. Bueno, pues nosotros hemos venido desde hace 8 años trabajando. Desde hace 8 años creamos el taller de tejidos Rebancá, y a lo largo de ese tiempo hemos venido, obviamente, más que respondiendo preguntas o encontrando soluciones, planteando, más que encontrando respuestas, planteándonos preguntas, y más que encontrando soluciones, planteándonos problemas, planteándonos situaciones para resolver. Es decir, siempre estamos, así como en un laboratorio, que es otra palabra que nos gusta mucho usar, estamos continuamente en una búsqueda, y no nos sentimos totalmente satisfechos con un resultado, sino que vamos siempre investigando, preguntando, yendo un poco más allá. Por eso es que también hacemos piezas únicas y exploramos en cada pieza diferentes temas, y las colecciones casi siempre son un poco multidinámicas, quizás no tienen como unos bordes tan definidos. Y bueno, nosotros entonces a lo largo de esos 8 años hemos participado, gracias pues al encuentro con diferentes instituciones, con diferentes personas, personalidades, organizaciones. Hemos participado en eventos como el Bogotá Fashion Week, por ejemplo, que es un evento muy importante organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Hemos participado también, y gracias que nombras a Artelana, que es una organización que trabaja desde el Cerrito Santander. Con ellos estuvimos participando también en un desfile en su municipio. Hemos venido también participando, estuvimos en una versión de Colombia Moda, estuve este año en la versión de Distrito Moda en Cali, también con una pasarela. Eh, También hemos participado, y aprovecho pues para invitar a todos quienes nos están viendo, escuchando, en otra pasarela muy importante que va a tener lugar acá en el municipio de Iza el 29 de agosto, que se llama Urdimbres y Tramas del Nido Verde, una pasarela de moda hecha a mano y que reúne a los 8 talleres que habitamos este municipio. Y también hemos participado en diferentes eventos, no necesariamente de pasarela, pero sí en eventos expositivos, como Expo Artesano en Medellín, como Expo Artesanías en Bogotá, en diferentes versiones, diferentes ferias también a nivel de Sogamoso, a nivel de Tunja, y eventos también que permiten cohesiones con públicos muy especiales, como activaciones de tiendas. Por ejemplo, en una que participamos en una tienda muy interesante en la cual hacemos parte, que se llama Maqueno, que está ubicada en el Poblado, en Medellín. Entonces son muchos eventos en los que hemos querido hacer parte, siempre para dinamizar esa creación y siempre para poder llegar a nuevos públicos, poder seguir construyendo nuevas preguntas. Me encanta porque sabemos que Tejido Rebanca está hasta en museos, entonces como que también todo este mensaje llega a través de distintas plataformas. Te quería hacer una pregunta que tenemos en el chat, nos dice Dai1C. Dice: hola, ¿qué les dirías a los que creen que los tejidos en lana de oveja no hacen parte de la moda? Admiro mucho la marca. Bueno, pues es una muy buena pregunta. Lastimosamente, aún hay algunas personas que quizás piensan que estos tejidos no hacen parte de la moda, pero pues digamos que les diríamos que hay una pequeña confusión, porque en realidad los tejidos en lana hacen parte del vestuario humano desde hace miles de años, desde que el ser humano empezó
a preguntarse cómo abrigarse, cómo resistir a la lluvia, al frío, a la intemperie, la lana, bueno, y la lana de oveja y así como otras fibras de origen animal, incluso el cabello humano, pues han servido como abrigo, han servido como vestuario y ahí mismo ya estamos hablando de moda, es decir, que los tejidos en lana de oveja son parte fundamental de la historia de la moda, están en su misma génesis. No se puede hablar de moda, por ejemplo, a nivel de historia general sin hablar de Chanel, y Chanel sin lugar a dudas no puede existir sin sus tejidos en lana, al igual que marcas mucho más comerciales como Burberry, por ejemplo, que se incrustan en las dinámicas del tejido inglés, que es una nación pues que ha expandido el tejido en lana y que lo ha hecho parte fundamental de su quehacer textil, todo lo que es el tartán, las telas escocesas, todo el trabajo milenario de las comunidades de Mongolia, de las comunidades de Turquía, de las comunidades de Rusia, y su relación con la estepa, obviamente hace parte de la moda y hace parte de la lana, o está hecho en lana, por lo tanto, pues eh, hay que abogar porque la lana, al menos en Colombia, se fortalezca como parte de la moda fundamental. Francisco, justamente eso es necesario y creo que la siguiente pregunta que teníamos planteada para ti va como por ese lado, porque sabemos que ustedes han venido haciendo un trabajo muy interesante como por conocer el ejercicio que hacen hilanderos, hilanderas, artesanos, artesanas, campesinos y campesinas en los territorios. Entonces a mí me gustaría saber cómo llegaron a ustedes a entender, a conocer esas técnicas locales y a resaltar lo que es para ustedes el algodón. ¿Cómo fue ese ejercicio de aprenderlo? ¿Qué hicieron? Y ahora cómo lo hacen resaltar a través de este ejercicio tan bonito que es incluirlo y darle el valor, ¿no? Porque al final de cuentas es reconocer algo que ya tenemos y entenderlo. Bueno, nosotros digamos que no llegamos al lugar, sino que hacemos parte del lugar. Bueno, yo, digamos que a raíz de mi familia, mi abuela, la mamá de mi abuela materna, Isabel Silva, ella era de Chiquinquirá y aún conservamos usos y torteros de madera que ella usaba. Ella era hilandera. Y algo de eso quedó pues en mi base de creación, en mi base de vida. Entonces, digamos que ya tenía yo como ese cariño o esa cercanía por la lana. Y Silvino, él sí totalmente es de acá, de Sogamoso, pero su abuela paterna, ella era de acá de Isa y ella era tejedora y la mamá, la abuela y la tía de Silvino, así como otros familiares de él, son hilanderas, son hilanderos. Entonces, digamos que nosotros simplemente exploramos esas raíces de nuestras familias y a partir de allí continuamos con esa línea quizás generacional. Entonces, técnicas como el tejido en telar manual horizontal, que es la técnica que permite la creación de la ruana tradicional cundiboyacense, pues esa es una técnica que Silvino conocía de antemano, yo también había conocido pues de forma muy superficial esta técnica, pero obviamente hace parte pues del mundo creativo de Silvino y a partir de allí pues simplemente le dimos como un continuar a esa exploración. Digamos que ya estando ubicados aquí en Isa, que es un municipio de raíz tejedora y raíz hilandera, pues nos dimos cuenta que podíamos acoplarnos, por ejemplo, en casos ya muy puntuales, al grosor del hilado de la lana. Como Isa es un municipio que tuvo una amplia importancia en la elaboración de cobijas. Entonces las mujeres y hombres hilanderos y hilanderas del municipio pues tienen un calibre mucho más grueso en su hacer hilandero, entonces hacen una lana mucho más gruesa y eso pues nos permite crear piezas quizás con una textura más fuerte, con un peso un poco más importante. Entonces a partir de ese encuentro con circunstancias muy específicas del territorio, pues hemos podido crear temas muy puntuales, ampliar también los grosores de las telas. El hecho, por ejemplo, de que en la región tenga un clima
obviamente particular y que no se puedan encontrar ciertas plantas que nos permiten crear ciertos tintes, pues ha hecho también que nuestra paleta vegetal esté un poco más limitada, que tengamos que recurrir en algunos casos a una paleta que no es vegetal, una paleta sintética. El hecho también de también contar con esa lana gruesa, pues ha hecho que debamos buscar alternativas más livianas y por eso hemos recurrido a materiales como la seda, materiales como el algodón. También nos hemos encontrado, o sea, me enfoco como en ese tema de cómo o qué ingredientes nuevos aplicamos a nuestra cocina con la llegada o con la fundación del taller acá en el municipio. También el hecho de eh, crear piezas que puedan hablar de una forma más explícita del territorio, ya a nivel, digamos que más de creación de colección puntualmente. Todo eso ha venido produciéndose y se sigue produciendo, claro, al estar nosotros con un taller implantado totalmente acá en el municipio. Buenísimo, Francisco, muchas gracias por todo lo que nos cuentas. Les quiero comentar a todas las personas que están viéndonos y es que, como les decía al inicio, con Francisco habíamos incluido ya su voz y su historia en un reportaje que se llama La Tierra de la Ruana se viste sostenible. Y justamente por ahí vi también a alguien que también había salido su voz en este reportaje, que es Teje Planta. Entonces, muy bacano que puedan conocer todas sus experiencias y su historia ahí, que también hay unos datos muy buenos. Y justamente, digamos como que pegadito a esto y a lo que nos estaba contando Francisco, resulta que todas estas acciones que él nos está contando hacen parte como de acciones que se pueden llamar de sostenibilidad, bien sea como desde el punto de vista social o ambiental. Entonces te quería preguntar, Francisco, vamos a pegar ahí dos preguntitas y es que nos cuentes en general las acciones de sostenibilidad, tanto social como ambiental, que realizan desde el taller. Justamente algo que nos gusta mucho de tu trabajo es ese planteamiento de dudas, como para seguir mejorando estos procesos y cada vez vincular más a las otras personas que habitan el territorio y que colaboran con ustedes. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, tanto del proceso de antes hasta el proceso final, las acciones que tienen de sostenibilidad. Bueno, ahí vi una pregunta de Tejeplanta que estaba relacionada con bueno, no me acuerdo muy bien cómo era literalmente, pero tenía relación con cómo prolongamos nuestro papel o cómo somos, cómo podemos aún estar en el mercado siendo una empresa artesanal. Y entonces hay otro, con Silvino descubrimos que hay un tercer elemento sostenible en la sostenibilidad, además de esta sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad con las comunidades y es la sostenibilidad económica de la empresa. Eh, digamos que es muy complicado sostenerse en el ambiente, sostenerse con las comunidades y sostenerse en el mercado. Eso es como el gran reto de las empresas de hoy en día. Eh, y siento que al menos lo que hemos descubierto junto a Silvino y junto al equipo de trabajo, es que la sostenibilidad pues no es un concepto totalmente cerrado, ¿no? Es un concepto abierto, es un concepto muy elástico que se amolda a las condiciones, se amolda a los ingredientes específicos de cada territorio, se amolda a las necesidades tanto de la empresa o del taller como a las necesidades del mercado. Entonces, en lo que hemos llevado de tiempo de creación de piezas, que son 8 años, al menos como Tejidos Rebancá, pues hemos venido puliéndonos o encontrando mejores formas de actuar. Obviamente, todas tienen esa posibilidad de mejorarse aún más. En la relación, por ejemplo, con las comunidades, nosotros en lo posible hemos querido amplificar mucho más la relación solamente comercial, que en este momento es esa, es una compra a precios justos o a precios en equilibrio con el mercado de la región y con un pago, en lo posible, un pago inmediato. A veces nos demoramos un poco más en pagar, pero son cuestión de días, 2 días, no más, o 3 días. Me refiero al pago de la materia prima. Entonces, esa relación que hemos querido establecer con las comunidades, pues es una relación que busca ser transparente. Me refiero a la compra de la materia prima, porque nosotros compramos directamente la materia prima a los hilanderos y a las hilanderas de la región
y también a los sericultores, en el caso del municipio de Timbío, en el Cauca, y a las sericultoras Amparo Navarro, Cristina Sandoval y a muchas otras mujeres y hombres que se encargan del proceso de la seda. Hemos querido pues establecer un diálogo continuo, poder preguntar de dónde viene exactamente la lana de cada hilandero, qué control están teniendo de los residuos de lana, aun cuando sea pues una materia biodegradable, hay que tener obviamente cuidado de esos residuos, a dónde se va el agua, entonces tenemos el agua de lavado. Entonces un pequeño formulario que tenemos, eso es algo que antes no teníamos, un formulario donde preguntamos a los hilanderos y hilanderas sobre estos temas ambientales personales de cada hilandero, pero también cómo está ese tema de la enseñanza del oficio en la casa o en la familia de cada hilandero, porque pues también va más con la sostenibilidad de la empresa que podamos contar cada vez con más hilanderos e hilanderas y que sea pues un oficio que tenga una remuneración digna, que sea pues un ingreso justo y rentable para las economías campesinas de cada familia. Entonces, digamos que también a nivel ambiental, pues hemos venido utilizando muchos más controles respecto a las aguas residuales que manejamos, aprovechando mucho más los residuos que quedan de los procesos de tintura. Utilizamos 5 o 6 veces cada baño de tintura para poder desechar el agua a la zona de reutilización o ya desecharla finalmente con la menor cantidad posible de residuos tintorios, aun cuando en la mayoría de casos pues usamos tintes que tengan una carga o una capacidad de residuos no tan alta en su etapa final. Y digamos que hemos aprovechado, antes no se hacía de una forma tan explícita, pero ahora sí tenemos una línea de muñequería en la cual aprovechamos o mediante la cual aprovechamos todos los residuos de corte y de confección, en la creación de gallinas, de ovejas, en la creación de pequeños objetos que resultan pues de aprovechar los cortes de los chalecos, de los abrigos y así poder pues minimizar, aun cuando siento que casi hemos logrado un cero, minimizar cualquier residuo de corte y de confección que se genera acá en el taller. Justamente de eso y más cosas se habla y a mí quedé junto a Tejido Rebanca en el reportaje que les mencionamos y qué alegría que Francisco nos lo cuente aquí, porque yo sé que este es un ejemplo para otros y otras emprendedores del departamento que ven en este ejercicio su futuro empresarial y que de una u otra manera también viene con muchos otros retos que el tema ambiental también se ha convertido en un reto para que las empresas puedan mantenerse en el mercado. Y justamente por eso quisiera preguntarte, Francisco, ¿cómo ves a Boyacá? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Crees que puede liderar temas de moda sostenible en el territorio? ¿O cómo ves el departamento en ese sentido? Sí, yo siento que quizás en el aspecto puntual de la lana de oveja, que no se ve eh, con un despliegue tan alto de talleres en otros departamentos. O sea, la lana no es obviamente una materia exclusiva de Boyacá, así como no lo es tampoco la ruana, pero sí siento que no hay en otro departamento esa multiplicidad de talleres alrededor del trabajo en lana de oveja. Entonces siento que eh, quizás es por ahí que se pueda entender a Boyacá como un territorio bastante creativo en ese aspecto, porque si lo comparamos, o sea, no es posible generar o pensar que Boyacá tiene más posibilidades o menos que otros departamentos, porque Colombia en sí tiene una riqueza muy amplia en técnicas, en materiales, y cada departamento o cada región ha venido explorándose en ese aspecto. Pero siento que Boyacá sí puede tener como bandera, por un lado, la ruana como materia, como pieza icónica, como lienzo pues de creación, en un primer lugar, y la lana como segundo lugar. Entonces, esos dos ingredientes me parece que pueden ubicar a Boyacá como un municipio, perdón, como un departamento que tiene un potencial altísimo
de creación en moda y obviamente en moda sostenible, porque además de eso, pero pues es otra cosa que tiene toda Colombia, es su riqueza biodiversa, su riqueza biológica, su riqueza ecosistémica, que puede sin lugar a dudas, por un lado, ser, como ya hemos visto, inspiración para colecciones, pero también una excusa para hacer talleres mucho más conscientes, ¿no? Eso también lo podríamos pensar si entendemos a Boyacá como un territorio donde no abundan las grandes ciudades. Obviamente, no estoy diciendo que no haya grandes ciudades, pero me refiero a que, y no es un comentario negativo, más por el contrario, es un comentario que va a pensar a Boyacá como un territorio que debe pensar en cómo se va a industrializar, si ese realmente es su ambición, si pretende llenarse mucho más de una industria, quizás una mega industria, o si por el contrario quiere enriquecerse más como un territorio de pequeñas industrias, de pequeños talleres, ¿sí? Como pensar en una escala territorial mucho más amigable con el territorio, pensando que Boyacá, por ejemplo, tiene una cantidad importante de páramos, de ecosistemas de alta montaña, tiene una cantidad importante de nacimientos de agua, obviamente tiene, como muchos departamentos de Colombia, una diversidad de pisos térmicos altísima. Entonces siento que hay que aprovechar esa riqueza siendo cuidadosos con ella y pensando en una organización territorial que abogue por respetar esos ecosistemas sin en ningún momento negar un desarrollo de las poblaciones y una dinamización de las economías. Muy interesante lo que nos cuentas y justamente, bueno, voy a leer como algunos de los comentarios. Nos dice Gloria Inés que desde Artelana están buscando que esta labor artesanal pues sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Dice que es un proyecto que beneficiará a las y los artesanos de los 37 páramos de Colombia, entonces es muy interesante esta iniciativa. Y justamente lo que nos preguntaba un poco Teje Planta está muy relacionado con la siguiente pregunta que te quería hacer, como para que intentáramos como puntualizarlo un poquito más. Y ella nos decía, ¿cuáles han sido los mayores retos y lo más difícil de ser una empresa en el sector artesanal? Y yo te quería pegar como con una partecita de pregunta que teníamos desde el medio y era un poco como las estrategias que han usado ustedes para ampliar el mercado de sus productos, intentando pues como generar mucho impacto pues, sí, en la región, o sea, como impacto negativo, y qué hacen cuando, por ejemplo, no hay lana, que hemos hablado tanto de la lana. Bueno, pues esa es una cuestión bien importante porque aprovecho para saludar que vi el comentario de David Murcia, quien junto a Manolo Flores han creado una empresa muy interesante que se llama Celestino, que está ubicada en Santander, y ellos también han desarrollado o han examinado parte de esta pregunta que estás formulando y que también formula Teje Planta, y sin lugar a dudas tiene que ver con algo que dice ahí David, y es el desarrollo rural. Entonces, siento que ese desarrollo eh, quizás en comparación con el desarrollo urbano, que también tiene una preocupación por el medio ambiente y por las comunidades, por supuesto, siento que el desarrollo rural es aún más sensible a este tipo de lugares, es decir, el lugar ambiental y el lugar comunitario es especialmente sensible cuando se habla de desarrollo en contextos rurales. Entonces, eh, eso, ese desarrollo rural solamente puede ser consciente cuando el taller sin duda está asentado en ese lugar. Tú no puedes tener un taller en un contexto urbano y tener o sea, tener la empresa, el centro pues de la empresa en un territorio urbano y tener satélites en territorio rural y solo te envían las piezas o solo te envían los materiales o solo te envían la inspiración y tú estás sentado en otro lugar creando o simplemente confeccionando o simplemente vendiendo. No, realmente el desarrollo rural tiene que partir de esa acción permanente en el territorio y de esa observación que hay de los lugares o de los escenarios específicos, como dices tú, cuando se acaba la lana,
que muy rara vez ocurre acá en la región. Acá, por el contrario, a veces no sabemos qué hacer, o sea, lamentablemente tenemos que negar la compra a veces de lana porque bien sea la bodega está repleta y no tenemos más espacio y la lana pues no puede estar guardada mucho tiempo o no puede estar como apelmazada porque se puede dañar. Entonces muchas veces la pregunta sería, ¿qué hacemos cuando no podemos recibir más lana? Y sin lugar a dudas, eso va a un pensamiento de red, a un pensamiento de extendernos y de entendernos como muchos talleres en una misma región y quizás a partir de ahí poder pensar sí en un desarrollo comunitario rural, porque si yo pues no puedo comprar más lana, quizás Teje Planta está necesitando lana o quizás un taller en otro departamento como las mujeres artesanas del Cerrito en Santander quizás lo estén necesitando o quizás incluso comunidades de la Sierra Nevada que sé que utilizan lana boyacense en muchas ocasiones, quizás necesitan esa lana, es decir, es pensarnos también como una red y estar siempre atentos de esas necesidades de los diferentes actores que hacen parte del taller. Eso ha hecho pues que por un lado, diversifiquemos nuestros productos, es decir, que tengamos un producto quizás con un precio determinado y que haya otra serie de productos con un precio mayor, con una mayor cantidad de trabajo, con una intención de impactar quizás en otro tipo de segmentos, siempre pensando en poder demostrar que estamos creando continuamente, pero también demostrar que somos conscientes de esa diversidad de mercados y que en este momento actual, pues si tú pretendes sostenerte en el mercado, debes ser consciente de que hay muchísimos gustos y que sin lugar a dudas, si pretendes sostenerte y sostener, me refiero positivamente a todas las comunidades con las cuales trabajas, pues debes tener, digamos que unos ingresos que puedan derivarse de esa diversificación de producto pensando en diversos mercados. Francisco, muchas gracias por esas recomendaciones que nos dejas en relación a buscar la sostenibilidad también económica y el beneficio a las comunidades que están en estos entornos rurales que le están entregando tanto arte y tanta belleza al departamento y al país. Y justamente nos contaban desde Artelana el tema de definir este ejercicio como patrimonio cultural, inmaterial de la nación, pero yo también quisiera preguntarte qué otro tipo de ejercicio o apoyo o espacios debería estar abriendo la parte institucional y gubernamental para fortalecer este ejercicio que ustedes están haciendo que beneficia al área rural y también reconoce el arte y bueno, todo este lindo ejercicio que ustedes le están entregando a los territorios. Bueno, es una muy buena pregunta. Actualmente, pues hay una, digamos que al menos en el sector, un apoyo más amplio, al menos, pues, por ejemplo, de parte de instituciones como el SENA, con el programa de Fondo Emprender. He entendido que se ha venido enriqueciendo las posibilidades de los talleres de recibir apoyo económico como capital semilla para fortalecer sus producciones y sus talleres de moda. Eh, pero siento que son acciones quizás muy puntuales, porque está el marco, digamos, el marco teórico, está el contexto institucional, pero hace falta quizás, otra vez utilizo el concepto de red o el concepto de tejido, de entramar diferentes lugares. Debería, por ejemplo, ya hay una Secretaría de Desarrollo Empresarial, por supuesto, hay también un ministerio de turismo y comercio, industria y comercio y turismo. Y hay también una Secretaría de Cultura y hay también un Ministerio de Cultura. Entonces, simplemente es crear lugares donde se puedan unir esos esfuerzos institucionales alrededor de la artesanía y alrededor de la moda artesanal, ya hablando puntualmente, porque la artesanía precisamente es ese lugar donde converge
turismo, donde converge economía, donde converge comercio y donde converge cultura. Entonces, como ese crisol de todas esas secretarías, de todos esos ministerios. Entonces, quizás falta un poco más proyectos, perdón, puntuales que deriven de entender a la artesanía como ese lugar donde convergen esas divisiones pues administrativas. Por ejemplo, en un momento pasado había un estímulo del Ministerio de Cultura, de estos estímulos que surgen cada año, que tienen apoyos económicos para distintas líneas. Hubo en un momento un estímulo que se planteaba para apoyar proyectos que surgieran de la comunicación entre artistas y artesanos. Sí, y esa línea de estímulos se desdibujó un poco, creo que al día de hoy o en los últimos estímulos no estuvo, entonces es como un llamado quizás a seguir apoyando o teniendo de manera permanente en los estímulos a nivel regional, a nivel nacional, tanto en gobernaciones como en alcaldías, como a nivel de los ministerios, teniendo esa línea de apoyo a esos encuentros interdisciplinarios. O sea, me parece que hace falta eso. Ya está todo justo a punto de crear como ese lugar de comunicación, porque afortunadamente hay muchos entes que tienen diferentes apoyos, pero es encontrar como apoyos más puntuales y a que la moda artesanal se consolide como un lugar de interés en las instituciones que manejan el tema artesanal y que manejan los temas culturales y los temas de turismo. Quizás es como denominarlo, como hacerlo mucho más explícito en convocatorias, en planes quizás de desarrollo, que sea también un tema que se conversa en los consejos de los municipios, que se conversa en las asambleas de las gobernaciones, que sea un tema que realmente preocupa a mandatarios y que preocupe obviamente también a la empresa privada, que muchas veces es quien puede ayudar en algunos temas de apoyo. Entonces, denominar muy puntualmente ese tema, el tema de la moda, como eje importante en los territorios para que así pues se reciba pues obviamente quizás un empujón económico, pero también un empujón a nivel del público y a nivel como de la percepción que tenga como un campo de acción, la moda sostenible, artesanal. Ujú. Muy interesante todo lo que nos cuentas y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento. Recuerda que nos pueden dejar sus preguntas en el chat o en la burbujita de preguntas. Y te quería hacer esta última pregunta que ya tenemos y es, cuéntanos un poquito de qué viene para Tejido Rebancada. Sabemos que están adecuando un nuevo taller. Cuéntanos un poco cómo, de cómo están proyectándose para el próximo año ya prácticamente. Bueno, pues estamos en efecto construyendo una nueva sede del taller donde queremos obviamente desde cero, desde su diseño, desde su concepción, agradeciendo, por ejemplo, al arquitecto Carlos Naranjo, que nos apoyó en todo el tema del diseño de la planta y todo el diseño arquitectónico de nuestra nueva sede. También, pues, a todas las personas que están en este momento, bueno, ya se fueron, pero que estuvieron en toda la jornada detrás del cemento, el ladrillo, la arena, el adobe, todos los materiales que estamos empleando para hacer esta nueva sede. Va a ubicarse acá en este municipio, en Isa, Nido Verde de Boyacá. Y pues queremos obviamente a partir de ese diseño poder consolidar mucho más el aprovechamiento del agua, el aprovechamiento de la energía solar, poder obviamente tener un control más estricto no solamente de los residuos textiles, que ya hemos como controlado a partir de la elaboración de muñecos, sino también los residuos que se producen normalmente en cualquier taller, los residuos de cocina, los residuos de hilos pequeñitos, los residuos de basura en general. Entonces, esta es una propuesta que busca pensar un taller mucho más completo en esa sostenibilidad ambiental, pero también
que se ubique como un lugar donde se puede hablar del textil, donde se puede investigar del textil, que al final sea no solamente nuestro taller, sino un centro de pensamiento de las artes textiles andinas colombianas, campesinas, donde se pueda investigar, donde haya tal vez quizás una biblioteca, donde haya un espacio expositivo, ¿sí? Pensar también en que estas zonas rurales, estos lugares de Boyacá, sobre todo de la provincia de Sugamuxi, necesita aún más lugares de cultura, aún más museos. Yo pienso que ningún lugar tiene suficientes museos ni suficientes centros de investigación. Siempre es posible construir más, construir uno más, y siento que en esta región de tejedores, en esta región de hilanderos y de tantos creativos y artesanos, pues es necesario más y más lugares de encuentro. Entonces nuestro taller, aquel que se está construyendo en la vereda Usamena, aquí en el municipio de Iza, pues pretende ser un lugar donde se puedan encontrar diferentes generaciones en torno a la ruana, en torno al tejido. No solamente va a ser un lugar pues de exhibición de piezas terminadas, sino precisamente un laboratorio a puertas abiertas de el trabajo artesanal en lana de oveja y en otras fibras naturales nacionales. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Creemos que la investigación, los procesos de pensamiento se deben seguir creando. De hecho, y a mí que también se piensa como un laboratorio de periodismo en un futuro, un laboratorio de creación de preguntas, de buscar generar aún más preguntas para encontrar mayores soluciones en un camino hacia un beneficio más grande para las comunidades, y que de la mano también, digamos, vaya como ese ejercicio de beneficiarse eh, el medio ambiente y bueno, como que vivamos en paz con la naturaleza. Yo quisiera, antes de terminar, no nos han dejado más preguntas, pero antes de terminar, a mí me gustaría que Francisco y Magdis, pues Francisco le dejara un mensaje poderoso para todos y todas aquellas personas que le están apostando al arte, a la sostenibilidad como base de su economía. Y Magdis, una conclusión de este ejercicio tan lindo para después de eso cerrar con esta linda charlita que nos ha entregado hoy Francisco a través de Tejido Rebanca. Bueno, pues es muy importante notar que hemos recibido preguntas de como distintas personas, desde talleres, desde artesanos, desde también quizás clientes nuestros o quizás seguidores de diferentes lugares. Entonces siento que el mensaje pues debe ser muy amplio, y siento que hay que seguir, ¿cierto? Hay que continuar con el trabajo. Hace poco hablábamos en otra charla que tuvimos, que la perseverancia es un tema muy importante en la creación. Casi siempre la pregunta por la novedad o por qué hacer de nuevo es como una de las angustias del taller creativo por excelencia. Obviamente no debe nunca abandonarse, pero la perseverancia a veces es un tema que no reluce con tanto brillo en este panorama creativo. Y siento que en este contexto de los talleres sostenibles, de los públicos sostenibles, que será un tema para la próxima charla, de cómo ser un consumidor sostenible, cómo ser un público sostenible, eh, pues también es un tema de perseverancia, es un tema de continuar trabajando, de continuar investigando, de tener siempre una mirada muy creativa, una mirada sobre todo muy sensible, de estar permeándose muchísimo de todo lo que está sucediendo, pero también, o además de eso, estar muy sensible de los propios procesos que se viven personalmente, de esas historias profundas, personales, de esas necesidades o de esos llamados profundos de cada persona, que también hacen parte de esa sostenibilidad, ¿no? Porque uno, creo que se nos escapó también que además de esas sostenibilidades que hablamos, está la sostenibilidad personal de cada creativo. Siento que en este contexto actual,
donde hay millones de imágenes, donde ahora todos vendemos en Instagram, todos vendemos en redes, todos participamos en ferias, todos estamos como en muchísimas cosas al tiempo, muchas veces se vuelve difusa esa sostenibilidad propia nuestra, o sea, la de nuestro cuerpo, la de nuestra cabeza, la de nuestro espíritu. Lo sé porque sé que en muchos talleres estamos siempre pensando en cómo ser más sostenibles, cómo aprovechar todo, cómo continuar vendiendo, cómo sostenernos, qué pasa si las ventas están bajas, cómo responder a las demandas, cómo ser más eficientes. Entonces siento que hay que hacer un llamado también a ser sostenibles en nuestra propia casa, y me refiero al cuerpo, no me refiero quizás al hogar, eh, pero sí continuar profundizando en esa sostenibilidad, porque siento que esa sostenibilidad personal, propia, consciente, se deriva en esas sostenibilidades de las que hemos hablado hoy. Entonces, un llamado a ser muy atentos y a entender en plural esas sostenibilidades. Buenísimo. Bueno, mi invitación sobre todo es a que sigamos apoyando los escenarios de moda sostenible en el departamento. Este fin de semana va a haber uno en Villa de Leyva y realmente pues que es una apuesta que se está fortaleciendo para generar también una agenda académica, una agenda justamente en la que podamos conversar, intercambiar ideas con diseñadores, con marcas específicas, todo alrededor de la moda. Por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de estar en un foro donde vamos a estar hablando de cuidado de la piel de manera sostenible, con una marca local también de acá del departamento. Entonces, un gusto que ojalá nos acompañen por allí y podamos seguirnos haciendo preguntas. Creo que ahí es de donde podremos lograr estas sostenibilidades. Y en ese sentido, nada, invitarles a que nos veamos por allá en Villa de Leyva y después el 29 nos veamos en ISA y que sigamos apoyando todos estos procesos de moda sostenible y pues que también podamos difundirlos y podamos ir a hacer preguntas. Allá estaremos en un espacio muy bacano presencial exponiendo los datos del reportaje de moda que hicimos hace unos añitos, pero de una manera muy distinta, así que va a ser como un intercambio más de tú a tú. Entonces, súper invitada es a que vayamos a conversar un rato sobre moda sostenible y cuidado del cuerpo de manera sostenible. Magda y Francisco, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por hilar un propósito, por tener esta conversación sobre moda sostenible en el departamento, gracias por dejarle mensajes poderosos a las personas que nos están acompañando, gracias a cada una de las personas que estuvieron en este espacio dejándonos preguntas, llevándose respuestas y también pensándose en preguntas que van a venir a dejar en otros espacios que sabemos que serán igual de poderosos. Gracias a Tejido Rebancá por generar estos lindos esfuerzos territoriales, por dignificar la cultura, dignificar lo rural y bueno, nada, de esa manera cerramos este espacio, contarles que en Yamique creemos en el poder de las voces y recuerden que lo que hacen cuenta y lo que narran inspira, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Muchas Chao gracias, a chicos, todos. también por este espacio que es tan necesario. Muchas gracias. Sigan en su perseverancia. Chao, chao a Muchas todos gracias a y todos. busquen una Gracias. sostenibilidad personal también. Chao. Creo que ese es el Eso. mensaje también poderoso de este espacio. Chao, chao. Que estén muy bien. Saludos a todos.